Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Un saludo, querido, dice la clínica periodística Bajo la Lupa. Hoy comparece vía virtual la economista Eva García Fabre, embajadora de Ecuador en Perú. Economista Eva, bienvenida a Bajo la Lupa. Gracias, un gusto con ustedes y un saludo a todos los televidentes. Economista Eva, ¿cómo va con la cuarentena en la embajada? Mire, trabajando aquí muy arduamente, claro, todos en el teletrabajo que nos hace trabajar 24/7, atendiendo los temas y problemas que se generaron con este cierre de fronteras sobre todo. Ya hemos logrado 6 vuelos en lo que va del mes. Y todos estos vuelos han sido sin costo alguno para el Estado. Hemos apoyado al consulado. Usted sabe que hay la embajada, tenemos los 2 consulados, el consulado en Tumbes y el consulado en Lima. En Lima ha sido el centro de operaciones para los vuelos. Más de 300 ecuatorianos que se encontraban aquí precisamente por el cierre de fronteras, algunos de ellos en una situación muy vulnerable, de financiados. Lógicamente vinieron algunos de estudiar, otros por hacer trámites, otros por negocio, pero ya un mes detenidos sin poder regresar es bastante para cualquiera. Entonces nos ha tocado no solo orientarlos y la negociación propia de la embajada, apoyada por la Cancillería, de conseguir los vuelos, apelando a las buenas relaciones internacionales que tiene Ecuador. Y de esta manera hemos conseguido 2 vuelos en aviones argentinos que iban en tránsito a Guayaquil, 2 vuelos ferry, luego de dialogar con el gobierno de Argentina y con la embajada de Argentina acá en Lima, y además con el apoyo de nuestro embajador en Argentina, logramos que puedan embarcar sin costo alguno en los 2 primeros vuelos 40, o sea, 80 personas en esos 2 aviones que salieron el día 14 de abril. Sin costo, logramos también, gestionando la embajada, personalmente me tocó hacerlo, con empresarios, lograr que a las generales se le cubra el hotel. Se cubrió como 35 habitaciones de hotel, porque como usted sabe, las personas viajan firmando su APO, su certificado en que se comprometen a tener un hotel donde hacen el aislamiento, pero no todos tienen medios para pagar. Entonces se recurrió a la solidaridad humana de las empresas y logramos financiar en este primer vuelo pues a todos los que tenían necesidad. Luego tuvimos la noticia de que un vuelo venía de Bélgica, iba para ver con europeo. Este era un vuelo que nos avisaron realmente de la noche a la mañana e inmediatamente llamé al embajador de Bélgica, que además es concurrente para Ecuador, es decir, Bélgica tiene aquí su embajador para Ecuador y Perú. Y el embajador muy gentilmente hizo el pedido a su gobierno y logramos embarcar 30 ecuatorianos vulnerables sin costo alguno para que vayan a Guayaquil. Asimismo, el día miércoles 22 llegó un avión de Aeroregional que venía trayendo a unos ingenieros de una compañía peruana. Unos ingenieros peruanos los retornaba a Lima. Y previo a esto, nosotros el fin de semana hicimos una negociación, trabajamos con la Cancillería de Ecuador y logramos que este vuelo nos admita a 62 pasajeros. De estos 62 pasajeros,
La mayoría eran personas que podían pagar un pasaje a un costo módico realmente, porque costó $160 un vuelo en avión comercial, y nos dieron 10 cupos gratis para personas vulnerables que iban a Quito. Este vuelo fue a Quito, ¿sí? Y realmente se armó de un día para otro, pero pienso yo que fue un éxito, ¿no? Y luego pues tuvimos viernes 2 aviones de la Fuerza Aérea Argentina, asimismo negociados con la Embajada de Argentina acá, con el embajador de Argentina apoyándonos en Argentina y la Cancillería, por supuesto, respaldando y interactuando con su par. Y logramos que este vuelo sea también estos vuelos, porque fueron 2 aviones, nos lleven a 132 ecuatorianos vulnerables sin costo alguno, lo cual es importante porque usted sabe que, y muchas de las que han hecho han sido para las personas que utilizan estos vuelos, y aquí hemos logrado hacerlo sin costo ni para el Estado ni para los ecuatorianos. Y en casi todos los casos de los vuelos que han ido a Guayaquil, hemos logrado financiar con el auspicio de empresas a las que he llamado por teléfono, y debo agradecer su sentido humanitario para ayudar de esta forma a que las personas puedan viajar, porque si no tenían un hotel confirmado y su APO firmado, imposible, no iba a permitir su ingreso. Entonces, algo más que vale decir es que estas personas, para salir, se someten a un examen médico por el Ministerio de Salud del Perú, y este examen se lo hace en el consulado previo a la salida. Esto es una logística que no se ve, probablemente no se ve, se ve la noticia, llegaron 126 ecuatorianos de Perú, pero atrás de esto hay una gran organización, un trabajo minucioso del consulado, que es el que hace también todo el trabajo directo ecuatoriano. ¿Sí? La embajada carga de todo lo que son procesos, negociaciones, trámites. El consulado es el contacto directo con el ecuatoriano, y realmente tuvimos hasta una participación muy coordinada del equipo, porque los agregados militares estuvieron pendientes. Se logró para el transporte un bus del ejército, buses del ejército peruano. Usted sabe que aquí hay mucho control para movilizarse al aeropuerto, precisamente porque las fronteras están cerradas, y se logró hacer un traslado con éxito, sin costo. Y esto es importante, ¿no? Porque generalmente todos estos movimientos cuestan, pero en este caso, gracias a la organización y a la colaboración de la Cancillería peruana y la Cancillería ecuatoriana, además de las embajadas, logrado sacar a nuestros compatriotas de la mejor manera. Y eso nos da una gran satisfacción, porque la verdad es que su situación aquí era difícil, muy difícil. Habían personas en una extrema vulnerabilidad, y nos alegramos de haberles resuelto permitir que ellos retornen al país. En total hemos sacado como 305 personas. Y luego, por la frontera, el consulado en Tumbes también ya comenzó la movilización. Al abrirse, tenemos un paso que es la por Tumbes, el de Tumbes, y también ya el día de ayer se efectuó con éxito el traslado de 16 ecuatorianos. Anteriormente habían pasado 14, entonces tenemos un total de 30 por frontera. Y así vamos a este traslado ecuatoriano, tratando, por supuesto, de que las personas vulnerables tengan el menor costo o ningún costo, ¿no? 321 personas, si de lo que le escuché me corrige si estoy equivocado, han retornado gracias a la gestión de la Cancillería ecuatoriana, la Cancillería de Perú y la Embajada de Ecuador en Perú, economista Pava. Así es, y los consulados, por supuesto, ¿no? La mayor carga de esto de trabajo ha estado en el consulado de Lima. Si bien en frontera, transportes terrestres, muchos ecuatorianos están todavía en provincias, y porque no estaba abierta todavía la circulación entre provincias, y esto hay que hacerlo con permisos, y justo máximo 2 días antes de los vuelos, algunos de provincias no han llegado
para el 30, un vuelo con la Fuerza Aérea Argentina también, donde esperamos poder apoyar a más ecuatorianos a que salgan. Son ecuatorianos que están en provincias, lo cual significa que hay que trasladarse. Muchos de ellos no tienen, entonces ahí tenemos que ver de qué manera los traemos. Totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta y qué bueno que ahora tengamos ese giro en la Cancillería y las embajadas, personas, sobre todo con lo que viene impulsando el presidente Moreno, con humanismo, con sentimiento, identificándose con sus pares y cooperando en la función que en este momento es tan vital como sobre todo proteger la vida, pero también ayudarles en terminar con esos dolores que tienen nuestros ecuatorianos que están en otro país. Economista Fabre, en esa materia del trabajo que hace la Embajada de Ecuador en Perú, ¿cómo van con el tema de las donaciones? ¿Han existido insumos médicos que el gobierno peruano nos ha donado al país? Sí, tuvimos una donación de material de socorro muy importante de una empresa privada que se hizo el trámite con la Oficina Comercial Ecuatoriana, que ha estado muy activa, y se envió al Banco de Datos, perdón, el Banco de Alimentos de Diaconía, para Desde que la ellos lo arquidiócesis de Guayaquil. sí, para que lo distribuyan a las poblaciones, ¿no? Fue un aporte muy interesante, pero además de esto, en la embajada también hicimos un mapeo de posibles proveedores, no solo peruanos, sino de distintas nacionalidades, y hemos enviado esa información porque nos piden proveedores de reactivos, de pruebas, de la más alta calidad, y un poco también tomando información de aquí del gobierno peruano, porque hemos estado muy en contacto con la Cancillería de Perú y también con los delegados de ministerio, y aprendiendo incluso de las mutuas experiencias, ¿no? Usted sabe que esta pandemia fue sorpresiva, nadie estaba preparado para esto, y en realidad que sí significó un golpe inesperado, y países, usted ve cómo están con la situación desbordada en todo sentido, ¿no? Ecuador, quizás al ser un país pequeño con la situación de crisis financiera que tenía, ha tenido una respuesta bastante óptima, porque no se han dado, por ejemplo, grandes... fue un problema inesperado, ¿no? Quizás nos confiamos en que esto no iba a ser algo que nos atacara de esta manera, ¿no? Porque se veía lejano en Asia, en Europa. Y bueno, la verdad es que no se pensó que tenemos esa relación tan cercana con Europa que a nosotros nos llegó, como ya conocemos la historia, por una compatriota migrante. Y bueno, la verdad es que no queda más que todos los ecuatorianos unamos esfuerzos, ¿no? Y aquí como embajada nos mantenemos creación permanente, no solo por el tema humanitario del retorno de nuestros compatriotas, sino también la parte comercial de los negocios. Eso, a pesar de que está en stand-by, como también en Ecuador los sectores están en stand-by y recién reponiéndose, y recién va a reponer, dicho, la actividad, según la cadena que vi hoy día del presidente y de la ministra María Paula Romo. Acá también están con el mismo ritmo, si bien acá la curva está subiendo, pero siempre son ciencias que se pueden mejorar. Sin duda alguna, vamos aprendiendo, van creo que aproximadamente hoy, exactamente 118 días que el mundo conoce la pandemia, el coronavirus, casos de éxito, casos no tan de éxito, pero creo que todos están en la línea de cooperar y de privilegiar la vida, sobre todo, economista Fabre. Y ahí el trabajo de las cancillerías, como usted lo ha bien puntualizado, no solamente se queda en el trabajo humanitario, sino también en ese nexo y coordinación, y por qué no, diplomacia de la representación del Estado en otro país para también conseguir esas cooperaciones que no se podrían conseguir sin duda alguna con también el beneplácito y esa simpatía que pueden tener nuestros embajadores en las distintas naciones. Finalmente, economista Fabre, por favor, ¿cuál es el trabajo que se viene posterior a la fecha de hoy
en cuanto y en tanto a que ciertas naciones están evaluando sus posibilidades de flexibilizar las medidas tomadas? Sí deberá ser grande, porque hay sectores que en realidad pueden constituirse en unos sectores claves para la recuperación económica, ¿no? Y son sectores que pasan a un primer plano, por ejemplo, el sector de los servicios. Creo que sectores más importantes, si bien el mundo marchó hacia una tercerización, es decir, hacia un desarrollo de los servicios, y los países más ricos son los que tienen servicios desarrollados, ahora nos toca a nosotros cambiar. Esta crisis ha servido para demostrar que vamos a tener que ser creativos, proactivos, y ahora darle prioridad a estos sectores que nos van a permitir no solo sobrevivir de la mejor manera, sino que van a permitir que la economía se reanime. Ya no va a ser tan común y tan fácil ir cuantas veces quiera al día a un supermercado o un almacén. Ahora ya no podemos tener esa libertad que teníamos antes, porque sí debemos tener prudencia y cuidarnos, no solo protegilla, guantes, con cualquier tipo de indumentaria que nos pueda proteger, sino además evitando las aglomeraciones, evitando en lo posible ir a sitios, y lo mejor es quizás utilizar las entregas a domicilio, internet, eso para los negocios. Ya nos toca hacer todo vía internet, sí, no nos queda otra, o sea, pero esto es bueno porque además va a haber un desarrollo de todas las tecnologías. Un país que ha tenido buenos desarrollos. Ecuador estuvo a la vanguardia hace muchos años, y yo creo que es tiempo de retomar ese desarrollo que va a permitir que algunos sectores vayan resurgiendo. Imagínense el sector de los restaurantes, por ejemplo, si ya no se puede ir a restaurantes que antes estaban repletos de gente, podrá asistir quizás a la mitad de su capacidad o un cuarto de su capacidad, y el resto poder tener un servicio a domicilio de lo que produce el restaurante, porque también hay sectores muy importantes que se han quedado realmente paralizados, ¿no? Y paralizado significa menos empleo, significa menos producción, significa que el país se detiene, y eso realmente no lo podemos permitir. Yo creo que son muy prudentes las decisiones tomadas últimamente, en realidad son como un piloto. Ojalá no se retroceda en este aplanamiento de la curva que hemos visto. Ojalá que también los conciudadanos sean más prudentes, que nos demos cuenta que no estamos con un enemigo cualquiera, ya es un terrible, que también la gente cuide su salud, que se quede en casa, sí, pero que también cuide su salud, que cuide su alimentación, que tenga un buen sistema. Y esto solo se logra con ejercicio, con alimentación. Entonces, creo que sí, la vida va a cambiar para todos. Gracias, economista Eva García Fabre, embajadora del Ecuador en Perú, por comparecer a la clínica periodística Bajo la Lupa. Esperamos en una próxima ocasión, no lejana, así cercana, la quiero comprometer para volver a hacer esta entrevista y continuar con los avances que está haciendo Ecuador en otra nación en cuanto a las conexiones que nos puedan incluso cooperar en insumos médicos y, ¿por qué no, en recursos económicos, precisamente para salir de esta pandemia, enfrentarla y sobre todo todos juntos en ese camino de reactivación y de recuperación. Bendiciones y adelante, economista Eva García. Muchas gracias y quedamos aquí a la orden.